Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Lo bueno es que está lloviendo, así que mucha expectativa de salir afuera no tenés ahora, eso es bueno, así que podés estar concentrado acá. Qué bueno es estar con ustedes, el tiempo pasa, me acuerdo que el año pasado nos habían invitado y no pudimos, ¿no? Porque por otras actividades y demás, pero los tiempos de Dios son perfectos y hoy estamos acá, estamos disfrutando, capaz que estás cansado. ¿Quién no durmió nada? Porque siempre hay uno que no duerme, ¿qué pasa? ¿Hay alguien que no durmió? No, bien. ¿Quién durmió más de 5 horas? Levanten la mano. ¿Durmieron todos? ¿Quién durmió menos de 5 horas? Ah, zarpado. Ok, bueno, yo predico 15 minutos, hacemos un break, tomamos algo de café. Nada, nada. Bien, mi nombre es Daniel, tengo 35 años, estoy pastoreando con mi esposa jóvenes en Villa Ballester y es una alegría poder estar con ustedes. Así que vamos a lo nuestro, ¿sí? Yo te voy a pedir, mira, antes que nada, siempre digo lo mismo, sin importar la persona que está acá adelante. Yo siempre le digo a los chicos en la iglesia que lo que hace que Dios nos toque y demás es la expectativa que tenés. Es decir, no sé si te pasa, en mi iglesia predica mucha gente, ¿no? Entonces, hay gente que ve pasar el predicador y dice, le toca predicar, ¿no? Ya no, porque no le gusta cómo predica quizás, ¿no? O al revés, capaz que, ay, qué bueno predica fulano, ¿no? Entonces, la expectativa a veces sube o baja de acuerdo a la persona. No sé si en tu iglesia pasa, te cuento lo que pasa en nuestra iglesia. Y en realidad, sin importar la persona que está acá adelante, ayer estuvo Facu, estuvo bueno el Facu, un genio, un grosso Facu, y hoy me toca a mí, pero sin importar la persona que esté acá adelante, lo que hace que Dios te toque, lo que hace distinto el campamento es la expectativa, lo que vos pensás que Dios puede hacer en tu vida. Me gusta el versículo, la Biblia dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o decimos. Ahora, ¿cuál es el requisito? Pensar o decir algo que quiero que Dios haga conmigo en este campamento. Entonces, de acuerdo a lo que yo pienso o digo, dice que Dios supera mucho más eso. Así que yo te voy a pedir ahí donde estás que cierres los ojos y que ahí en tu mente le digas a Dios lo que querés que Él haga. Es decir, vos sabés cómo estás, Dios también lo sabe, yo no te conozco, pero ahí que en tu mente generes la expectativa sobre, no solamente sobre la palabra de hoy, sino sobre estos días que tenés de campamento. Señor, vos conocés el corazón de cada uno de los que estamos en esta mañana. Señor, vos sabés cómo fue nuestra semana, cómo fue nuestro mes. Señor, vos sabés qué circunstancias, Señor, y qué conflictos hay en nuestra mente o en el corazón, Señor. Pero tenemos expectativa de lo que vas a hacer con nosotros, Señor. Queremos que hagas algo en nuestra vida, Señor. Y queremos que superes esa expectativa, Señor, conforme al deseo de su corazón, de cada uno de ellos, Señor, en este lugar. Conforme al deseo de ese pensamiento, Señor, de eso que ahora mismo, Señor, ellos están deseando, Señor, conforme a ese deseo se ha hecho. Padre, Señor, que sea tu presencia hablándonos, tu Espíritu Santo tomando el control de este lugar. Señor, te honramos, te amamos y te necesitamos. Señor, arde en nosotros, arde en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te voy a pedir que abras conmigo tu Biblia en Juan, capítulo 21, Juan, capítulo 21. Desde el versículo 1 al 14, Juan capítulo 21, desde el versículo 1 al 14. ¿Sí? ¿Cómo se llama el baterista de acá, el que tocó hoy? Seba, ¿dónde está Seba? Creo que le decía a mi esposa, sos el primer baterista que en un campamento toca bajo y le amplifica. No puedo creer, te juro. Impresionante. No sé si tocarás así acá o tocás así siempre. ¿Tocás así siempre? ¿O te pidieron que toques así acá? Genial, no puedo creer. Le dije, mi esposa está de testigo, le dije, no puedo creer que al baterista toque despacio y le amplifiquen. Le digo, bien, siempre es el problema. Ok, Juan capítulo 21, versículo 1 al 14, ¿lo tenés? Dice así, el título lleva, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Le respondieron? No. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Le puse como título al sermón de esta mañana, déjenme hacer algo. Ahí está. Un cambio necesario, un cambio necesario. Qué bueno es escuchar el lema del campamento, ¿no? Arde en mí. Y el campamento se podía haber llamado de otra forma, ¿no? Encendidos, prendido fuego, no sé, se podría haber, ¿no? Incinerados, qué sé yo, podía haber tenido otro nombre. Pero se llama arde en mí, es decir, es un pedido, es una expresión de alguien, ¿sí? De una persona hacia Dios, en este caso, ¿no? Es decir, Señor, arde en mí. Es propia decisión. Y a medida que uno va creciendo, como que uno se va formando en pensamiento, en carácter, en acciones, ¿no? Las cosas que uno hacía de chico, ya las dejó de hacer, quiero creer. Bueno, a los varones nos cuesta un poco más dejar las pavadas que hacíamos, ¿no? Pero aún así nuestra vida va cambiando, es decir, ideas que nosotros teníamos de más chicos, hoy ya no tenemos, ¿sí? ¿Cuántos, por ejemplo, escucharon que si te pones visco y alguien te sopla, te quedas visco? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Los demás nunca habían escuchado eso? A ver, ¿cuántos escucharon alguna vez que si vos te pones visco y alguien te sopla, te quedas visco? Levanten la mano. Bien, perfecto, bajen la mano. ¿Cuántos saben que eso es una mentira absoluta? Levanten la mano. Bien, vení. Vení, vamos a hacer la prueba. Ahora, mañana sale en el diario, chicos hicieron la prueba de quedarse visco, se comprueba científicamente que era verdad, quedó visco. No, igual te animaste, bien, un aplauso que se animó, no te lo voy a hacer por la duda, no quiero dejarte visco, tu esposa me va a matar. Yo tampoco lo haría. Sé que es mentira, sí sé que es mentira, pero ¿para qué probar? ¿No? Es decir, está bien, si es mentira, bien por ustedes. Lógico, uno va teniendo ideas de chico que después de grande deja, por ejemplo, como esa idea absurda de pensar que alguien puede estar en tu pieza para hacerte algo, es decir, ¿no? O que abajo de tu cama hay algo, viejo, es decir, crecimos, viejo, ¿qué puede haber abajo de tu pieza? Mugre, abajo de tu cama, media sucia, esa media que no encontraste hace 20.000 años, ¿no? La pieza de los varones en particular, ¿no? Lo bueno es que yo siempre digo que mi mamá con nosotros ahorró mucha plata porque mi mamá no tenía que invertir en muebles para nosotros porque toda la ropa iba al piso. Entonces, eso es bueno, ¿no? Y el cuarto adolescente es todo un mundo en particular. Ahora, uno va creciendo y cosas que antes hacía ya dejó de hacerlas. Por ejemplo, antes a mí me gustaba tomar la chocolatada con la bombilla del mate y hacer burbujas. No lo hago más eso porque mi esposa no me deja. Pero uno deja de hacer ciertas cosas que antes hacía, lógico, porque uno va creciendo, va viendo la vida de otra forma. Y las situaciones también te forman de otra manera. Ahora, la frustración de las cosas que vivimos, yo siempre digo que terminan siendo la forma más efectiva que Jesús tiene de llamar nuestra atención. Es decir, a nadie le gusta pasar problemas, ¿sí? A nadie le gusta pasar situaciones feas, pero esos medios y esas cosas que vivimos terminan siendo la forma más efectiva con la que Jesús logra captar nuestra atención. El pasaje que leímos recién, y vos conocés, si vamos al contexto, Jesús estaba muerto.
Jesús estaba muerto. Jesús había muerto y los discípulos lo creían, al menos ellos, muerto. Sí le había dicho que iba a resucitar, pero había muerto. Y ellos volvieron a su vieja actividad. Y quizás muchos de nosotros, o quizás vos, quizás llegaste al campamento con la sensación de que Jesús está muerto en tu vida. Que conocimos algo de Jesús, que disfrutamos a un Jesús y tuvimos encuentros gloriosos, pero que hoy en día, a esta altura del año, o en la situación que hoy estás pasando, la sensación de haber conocido a un Dios que quizás por propias decisiones hoy está muerto, que no figura en tu vida. Por eso, un cambio necesario. Y quiero que hablemos un poco sobre esto, porque nosotros, vuelvo a esto, le decimos al Señor que arda en nosotros, ¿no? Pablo le dice a su hijo Timoteo, por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, Pablo le dice algo, Pablo le dice, hacelo. Pablo le dice, yo te aconsejo, arde en mí, es decir, es una propia decisión. Dios no va a hacer algo que vos no quieras. Dios no va a doblegar tu voluntad. Dios no dice, sí, acá se hace lo que yo quiero y punto. No. Dios no va a ir en contra de lo que vos querés hacer. Ahora, que sea lo mejor, eso, no estamos hablando de eso. Lo único que te estoy diciendo es que Dios no va a quebrar nuestra voluntad si nosotros no queremos que así sea. Dios no va a ir a obligarnos a hacer algo que nosotros no querramos. Por eso necesitamos un cambio necesario, una decisión propia sobre lo porvenir. Ahora, las cosas no siempre salen como uno quiere, ¿no? Dice el versículo 3 de lo que leímos recién. Dame un segundito. Versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es que Pedro había planteado el seguir a Jesús de una manera que ahora no se le estaba dando. Es algo que a veces uno dice, bueno, voy a hacer de esta forma, voy a hacer de esta manera, y sigo después del campamento, ahí sí me voy a enganchar con Dios, y no sé cuándo fue el último campamento que tuviste, ni sé cómo se llamó, pero uno dice, no, después de este campamento y salgo a full, y voy a amar a Dios, y me voy a levantar a las 3 de la mañana para orar, y voy a buscar, y voy a leer 10 capítulos de la Biblia por día, voy a dejar el Facebook, voy a dejar el Fortnite, voy a dejar de hacer, ¿no? Y la emoción te dura una semana, ¿viste? Y uno planifica las cosas. No, basta. Hasta que Dios me cambie, no sé, basta. Yo ya renuncié, ya entendí todo, ya sé cómo voy a hacer. Y salí súper encendido, ¿no? Salí súper a full, con una visión. Y así era Pedro. De pronto Jesús dice, muchachos, saben que la cosa está complicada y bueno, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro dice, no, mirá, estos fallutos te pueden dejar. Yo nunca, Señor, yo hasta la muerte, como decir, tengo que ir preso, y si tengo que morir, voy a morir por vos. Yo, ¿sabés, Señor? Fui al campamento, volví on fire. Señor, yo era el primero que pasaba. Ni siquiera, es más, el pelado ni siquiera llegaba a terminar de predicar, yo ya estaba ahí llorando adelante, Señor. Yo, a muerte. Señor, con todo. No entendía nada. Ahora, Pedro había planificado una reacción de él. Pedro había planificado cómo iba a reaccionar su vida. No, cuando venga el problema, Señor, yo si tengo que morir, voy a morir por vos. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? Jesús le dice, Pedro, no, Pedro, no va a ser así. Sí, Señor, no va a ser así, Pedro, me vas a negar. Y muchas veces las cosas no quedan igual. Me acuerdo que de chico, algunos que están acá me acompañarán, estaba el programa de Disney Art Attack. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Era genial. Me encantaba ver ese programa. Me encantaba tratar de adivinar qué era lo que hacía en la última imagen, ¿no? Dice, ¿qué está haciendo este condenado? Decía, ¿no? Y ponía hoja, todo. Los cintarazos que me habré ligado por sacarle la ropa a mi mamá para hacer esas cosas, ¿no? Pero nunca
nunca... ¿Por qué se ríen? ¿Por los cintarazos? Porque ustedes también cobraron. Nunca las cosas me quedaron igual que le quedaban a él. Es decir, lo mío era un mutante, un transformer al lado de los que no. Es decir, a él le quedaban tan perfectos y parecía tan fácil. Y a veces sentimos que es así. A veces sentimos que entendemos y planificamos nuestras acciones, pero de pronto las cosas no salen siempre como lo planeamos. Esos días donde uno dice, mejor ni me levanto de la cama. Quizás a más de uno de ustedes le pasa todos los días, pero bueno, ¿no? O esos días de decir, ¿para qué me levanté hoy? Me levanté con el pie izquierdo, dice, ¿no? ¿Para qué salí de la cama? Ahora, Pedro creo que nunca, Pedro imaginó lo que le estaba por hacer a Jesús. Pedro, ni en el peor de sus pensamientos, Pedro había imaginado lo que él estaba por hacer. Es más, porque vuelvo a esto, es decir, Pedro habló porque proyectó su actitud sobre Jesús, es decir, proyectó su vida cristiana en Jesús y dijo, no, yo voy a reaccionar de esta manera, pero Pedro no reaccionó así. Es que, chicos, las cosas no siempre salen como uno piensa. Las cosas no siempre salen como las esperamos. Dice el versículo 4 de lo que estábamos leyendo de Juan capítulo 21, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Me gusta ver a Dios como un Dios que nos busca siempre, aún en esos lugares donde nos metemos solos. ¿No? Y mira, algo que tenés que acordarte siempre en esto. Dios siempre es el que toma la iniciativa. Dios siempre es el que toma la iniciativa. De la misma forma que la chica está esperando que vos le vayas a hablar dormido. Ahí ya alguno dice, ay, te está hablando a vos. No conozco a nadie, hermano. Si tenés más de 30 años ya podés ir a hablar, ¿sí? Todavía no. Ok. Dios siempre es el que toma la iniciativa con nosotros. En la relación, Dios siempre es el que toma la iniciativa. Y a veces sentimos que nosotros somos, ok, no, ahora voy a buscar más de Dios, voy a ir al campamento, me voy a consagrar. Y Dios, oh, qué bien, bienvenido, ¿no? Dios siempre es el que toma la iniciativa. Dios siempre es el que nos está constantemente buscando. ¿Cuántas cosas hicimos mal? Un montón. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Un montón. ¿Y cuántas veces Dios nos perdonó? Un montón de veces. ¿Y quién es el que toma la iniciativa? Nosotros no, Dios es el que toma la iniciativa con tu vida. Dios siempre es el que nos está buscando. Cuando aún pensamos, porque siempre está esta cuestión muy humana sobre el pecado, ¿no? De esas cosas que uno dice, me avergüenzo de lo que hago, de lo que hice, y sentimos, vuelvo a recalcarlo, esta sensación humana de que Dios está lejos. ¿No te pasó? Que pecás y sentís que Dios se aleja, le da vergüenza. Cuando era adolescente estaba atado a la pornografía. Y si había algo que yo sentía era que a Dios le daba asco mi vida. Yo sentía que Dios no podía estar conmigo. Sentía que a Dios le avergonzaba lo que yo hacía y que Él se iba hasta que yo decidiera cambiar. Y cuando recién estuviera limpio, como que Dios ahí se iba a volver a acercar porque estaba en condiciones de estar al lado de Él. Y esa era la sensación humana. Sentimos que Dios se aleja, que a Dios le da vergüenza. Sentimos que nos quedamos solos en el medio de la nada. Jesús en la cruz cargando todo el pecado de la humanidad. Jesús tiene la expresión más humana que hay en la Biblia. Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la expresión más humana que figura en la Biblia. Es la expresión que vos y yo sentimos cuando le fallamos a Dios. Sentimos que Dios nos deja. Sentimos que Dios se aleja de nosotros. Nada que ver. Porque si alguien tuviera que decir en qué momento Dios, si se pudiera decir así, me lo permiten, en qué momento Dios está más cerca de nosotros, en el momento que más embarrado de pecado estamos. Porque es el momento donde Dios quiere limpiarnos. Es el momento donde Dios quiere extenderte la mano y que salgas. No es
nos ama mientras mejor hacemos las cosas. Dios nos ama siempre. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. ¿En qué momento Dios se acerca más? Si hay un momento, aunque Dios siempre está con nosotros, donde más en pecado estamos, donde más hundidos estamos, donde sentís que Dios no puede estar, ahí está, porque Dios es el que siempre está tomando la iniciativa. Dios siempre es el que nos quiere ayudar. Pedro le falló 3 veces, lo negó. Y Pedro, ¿qué es lo que hace? Siente que no califica para Dios, siente que echó a perder, echó todo lo que había hecho bien por un pecado. ¿No te pasó sentir eso? Venís orando y de pronto decís, basta, voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo, voy a cortar estas relaciones, voy a cortar estas amistades que me hacen mal, voy a empezar a buscar a Dios. Y venís una semana increíble, leíste la Biblia, oraste, publicaste una frase ahí en el Facebook y sentís que estás en el cielo casi. Y pasó la primera semana y la segunda semana y venís también y sentís que vas subiendo y que entendiste y de pronto, ¡pum!, hiciste algo. Y la primera sensación que tenés es que todo lo que hiciste hasta ese día, todo lo tiraste a la basura. ¿Lo sentiste una vez eso? Y es absurdo. Sentimos que tenemos, y nuestra vida va así, ¿no? Hacemos pecamos, ¡pum! Pecamos, ¡pum! Y en realidad nuestra vida es así. Pecamos, Dios nos perdona y nos vuelve a poner en el mismo lugar. Lo que pasa es que, claro, no podemos entender el perdón de Dios. No podemos entender cómo Él obra. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús. Es que toda noche tiene su fin. Es que todo tu problema tiene un momento donde se termina. Tu situación tiene un día donde todo se termina. ¿Sabes la cantidad de veces que le pedí a Dios ser libre de la pornografía? La cantidad de reuniones que pasé adelante, que lloré, que le pedí perdón, que le prometí que nunca más. Y si yo sentía que ya está, que pasó tantas veces. Es decir, el problema se repetía tantas veces que para mí eso iba a ser para toda la vida, iba a ser interminable. Pero hubo un día donde se terminó. Hubo un día donde ese problema dejó de ser problema. Donde Dios me dio victoria. Porque la noche no dura siempre. Y cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús. Jesús hace que todo sea claro. Él es el que trae claridad a nuestra vida. Jesús hace que todo se vea de otra manera. Un Dios que nos busca aún en esos lugares donde nosotros mismos nos metimos. Ahora, ¿cuál es el camino para el cambio perfecto? ¿Cuál es el camino perfecto para ese cambio? Porque yo sé que vos querés cambiar. Yo sé que hay cosas que no te agradan de vos. Quizás es tu carácter, tus contestaciones. Quizás estás en cosas que no tendrías que estar y te cuestan dejarlas. No sé, quizás tenés algún vicio, quizás, no sé qué puede ser. Tus pensamientos. Quizás estás atado a la pornografía. No sé cuál es tu problema. Quizás es tu impaciencia, tu falta de fe. Quizás es la duda, la falta de perdón. No sé qué problema tenés. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer es ser obedientes. Ser obedientes. Dice el versículo 5 y 6. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y es que muchas veces uno comete el error de hacer las cosas a nuestra manera. A mí me pasaba que cuando yo veía pornografía, me pasaba que yo sentía que Dios, yo llegué al punto de pensar que Dios ya está, le colmé la paciencia a Dios, que ya lo cansé al punto tal de que ya no le podía decir nada a Dios. Yo llegué a pensar de que Dios, literalmente, Él se había cansado de mí. Porque eso es lo que uno piensa.
Es decir, somos muy duros con nosotros mismos. Nos castigamos muy duros. No podemos entender la misericordia de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos damos muy duros. Cuando yo estaba con este problema, me acuerdo que la última parte de ese gran problema y de toda mi vida, yo venía haciendo las cosas muy mal porque fue todo un desencadenante, ¿no? Y mi papá murió cuando nosotros éramos chicos, mi mamá llegó a la iglesia cuando nos llevó de muy chicos, crecimos en toda la actividad que había de iglesia, ahí estábamos nosotros, ¿no? Mi mamá viuda, caminábamos para ir a la iglesia, volvíamos, llovía, no importa, íbamos igual. Y crecí en la iglesia, crecí conociendo al Dios de mi mamá, hasta que en algún momento ese Dios de mi mamá pasó a ser mi Dios. El tema era que, claro, muchas de las cosas no entendía y yo empecé a crecer, empecé a servir en la iglesia, pasé por los departamentos como alguien que asistía, después empecé a liderar y estaba en el departamento de exploradores, como los scouts, tocaba la batería en los cultos y yo servía a Dios, pero empecé un descenso rápido en mi vida espiritual y yo empecé a hundirme, claro. Y la vergüenza de que a quién le cuento, porque ¿cómo le voy a contar lo que estoy haciendo a alguien? Si yo estoy sirviendo, estoy liderando. Es decir, yo era más chico y ¿cómo le voy a contar lo que yo estoy haciendo? Y yo me empecé a hundir, y me empecé a hundir, y me empecé a hundir en un montón de cuestiones. Al punto tal que me acuerdo que yo ya venía por dentro muerto. Era como hoy te dije, ¿no? Sentía que Dios había muerto, es decir, había disfrutado de la compañía de Dios, había disfrutado de escuchar a Dios, pero para mí Dios ya se había muerto hace rato porque yo me había encargado de matar a Dios. Yo me había encargado de arruinar mi vida y Dios ya se cansó porque tantas oportunidades no se le puede dar a alguien. Ese era mi pensamiento. Y me acuerdo que fue tan difícil. Agustín, ¿dónde está mi amigo del teclado? Pasa, Agustín. Y me acuerdo que fue tan duro que teníamos un campamento de jóvenes y me tocaba tocar. Mire, y una semana antes de ese campamento, era un viernes a la noche, ¿no? Ya venía mal, venía con un montón de cosas. Y vieron cuando se dice la situación fue la gota que colmó el vaso, ¿no? No es que la situación fue el detonante, es decir, era la última gota que tocó y desbordó el vaso. Y tuve una situación así y me acuerdo que volví a casa tan triste, era pasada el viernes, madrugada del sábado, y yo venía tan mal y sinceramente, chicos, yo extrañaba a Dios. Lo extrañaba porque mi pensamiento humano, yo hacía a Dios lejos. Yo lo hacía a Dios tocando la vida de otros, usando a otros, pero conmigo no, es decir, lejos de mí, porque yo era un pecador, era alguien que no tenía remedio. Y me acuerdo que volví a casa, mi hermano no estaba, nosotros compartíamos la habitación, mi hermano se había quedado a dormir en casa de otro de sus amigos, y yo quise hablar con Dios. Digo quise porque no sabía de qué manera empezar a hablar. Había orado tantas veces por lo mismo, había perdido perdón de tantas maneras que yo ya quería ver si de alguna forma de lo que decía Dios se iba a convencer de que me podía dar una oportunidad. Y me acuerdo que era ya de madrugada y me arrodillé en la cama y perdonen lo que me pasa, pero siempre lo recuerdo y siempre me emociono porque me arrodillé a orar y el diablo es rápido, ¿no? Y lo primero que yo pensé, el diablo, ¿no? Y hablando, diciendo, qué hipócrita que sos. ¿Ahora te acordás de Dios? Ahora que estás mal, ahora que la embarraste, ahora que hiciste lo que no tenías que hacer, ahora te querés acordar de Dios. ¿Por qué no te acordaste antes? Y yo me acuerdo que me puse a llorar y yo me sentía así, yo me sentía un hipócrita. Me sentía alguien decir, ahora te acordaste de venir, te acordaste que hay un Dios, te acordaste que hay alguien que te ama, ahora te acordás. Y yo me sentía así. Y no dije nada porque solo escuchaba ese pensamiento y me largué a llorar. Y era tal lo que yo le creí que directamente yo me levanté, estaba arrodillado, me incorporé y me acosté en la cama y me dormí llorando. Me dormí llorando porque ya directamente me sentía solo, sin oportunidad. Esa semana fue la semana más dura
de que yo me recuerde de mi vida. Llegó el campamento, me tocaba tocar ese viernes, y yo fui con solo una cosa en mi cabeza, es decir, ver si había alguna posibilidad de que Dios me perdonara. Yo no quería otra cosa, ver si había alguna chance. No me importa si el predicador hablaba de prosperidad, no me importa lo que él iba a predicar. Yo quería el momento donde el predicador invitara al altar para ver si yo tenía alguna chance con Dios. Y me acuerdo que él predicó, ni siquiera me acuerdo de qué, pero él llamó al altar, abrió el pecho, yo estaba sentado adelante y dije, bueno, me toca pasar. Pasó gente antes de que yo pase y este predicador empezó a orar y él se sacaba el micrófono y empezaba a orar por la gente, y yo me di cuenta que él hablaba, ¿no? y le decía cosas muy concretas, y yo dije, si yo llego a pasar ahí adelante y él ora por mí, él va a descubrir todo lo que yo estoy haciendo. Y yo estaba en la silla y yo estaba, ¿qué paso, qué no paso? Porque yo quería pasar, quería arreglar mis cuentas con Dios, pero no quería quedar expuesto. Es que vuelvo a esto, es un pensamiento tan humano, y me acuerdo que estaba así y era tan mi necesidad de Dios que yo dije, pasé. Y yo oraba esto, no te miento, yo oraba, Señor, perdóname, y que no me oré. Señor, perdóname, y que no me oré. Absurdo, porque era como decirle a Dios, Señor, perdóname y no me digas nada, ¿no? Y yo oraba eso, yo lloraba y le decía, Señor, perdóname y que no me oré. Señor, perdóname y que no me oré. Así, y de pronto que yo estaba orando eso, este predicador viene y pone la mano sobre mí. ¿Y sabes lo que pensé yo? Dije, acá se pudrió todo. Porque a veces pensamos que Dios es un Dios que quiere avergonzarnos. A veces pensamos que, vos que estás en pecado, Dios dice. Y si Dios es un Dios que ama, es que el pecado lo que hace en nuestra cabeza es cambiar la perspectiva que tenemos de Dios. El pecado lo que hace en nuestra mente es mostrar a Dios como un Dios tirano, como un Dios que quiere castigarnos. Entonces ese es el miedo que a veces tenemos. Por eso a veces pensamos que Dios se cansa de nuestros errores. Y cuando Él me puso la mano, yo pensé eso, que acá se pudrió todo. Yo ya me veía que Él hablaba de lo que hacía, de la pornografía y la vergüenza en el campamento. Y de pronto me volví a encontrar con ese Dios de amor que nunca cambió. Y Dios empezó a hablarme así. Y Dios dijo, ya era madrugada del sábado, y Dios dijo, hace una semana atrás, cuando te arrodillaste en tu habitación y pensaste que estabas solo, yo estaba ahí conmigo. Si había un momento de mi vida donde yo más lejos me sentí de Dios, fue ese sábado de madrugada. Es que el pecado distorsiona nuestra realidad de Dios. Y Dios diciéndome, ahí yo estaba. Miren lo que lloré ese día. Y si Dios hubiera terminado ahí, ya para mí eso era la felicidad pura. Pero Dios dijo, y fíjense esto, ¿no? Y Dios dijo, todo lo que hiciste, ni siquiera me avergonzó. Él dijo, todo lo que hiciste quedó atrás. Hoy volvemos a empezar. Esa es la misericordia que a veces no entendemos. Porque imaginamos un Dios que nos quiere castigar, un Dios que quiere avergonzarnos, y Dios no es así. Miren, vuelvo a esto. Si yo tenía que salir de ese campamento con solo esa palabra, ya está. Yo era el joven más feliz del mundo, porque de pronto de pensar y de sentirme que había alguien que volvía a amarme o que me había dejado de amar y me decía, no, te sigo amando. Pero Dios siguió y Dios me dijo, y vos sos mi predicador. Me sentí como el hijo pródigo, el que puso anillo nuevo en su mano, un vestido nuevo, y me dijo, yo te quiero usar. Y es que ese es Dios. Ese es Dios. Las realidades muchas veces distorsionan lo que Dios es. La realidad muchas veces distorsiona lo que Dios es, porque sentimos que le fallamos, que nuestra vida no le agrada, que Dios se agrada de otras personas y que nosotros nunca vamos a calificar. Sentimos que el cambio que se puede dar nunca va a
ser el correcto porque ya nos conocemos tanto, ya lo probamos tantas veces, ya pedimos perdón de 1000 maneras. ¿Y qué va a cambiar? ¿Qué va a ser distinto esta vez? Si no puedo dejar lo que estoy haciendo, ¿qué va a ser distinto, Dios, en mi vida? Si yo ya lo probé todo, si ya vi cómo son las cosas y nunca cambio. Es que esa es nuestra mentalidad. Esa es la mentalidad humana hablando de nuestra realidad. Esa es la mentalidad humana que nos hace ver lo que el hombre ve. Pero Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Dios siempre mira mucho más allá. Porque no se trata de la provisión que lógicamente necesitamos. Se trata de la obediencia, de la actitud de decirle a Dios: Señor, yo confío en vos. No se trata de cuánto oramos, de cuánto leemos. No se trata de cuántos latigazos nos damos para cumplir una pena por el pecado que hicimos, por el error que cometimos. Y la situación acá se da y es Jesús llegando a la orilla diciéndole: hijitos, ¿tienen algo para comer? Y la situación muestra como a un Jesús pidiendo para ver qué le podían dar ellos. Y si ustedes prestan atención al relato, el versículo 9 al 11 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es que Jesús no necesita nada de nosotros. Es que Jesús nunca va a necesitar nada de nosotros. Pero nosotros sí necesitamos todo de Dios. Jesús siempre tiene lo que necesitamos. Jesús siempre tiene lo que necesitamos. La historia dice que sacaron 153 peces. Quizás lo que vos necesitas en tu cabeza es mucho. Quizás solo necesitas uno. Pero sin importar la cantidad, Dios en esta mañana tiene lo que necesitas. Sin importar lo grande del milagro, de la situación, Dios tiene lo que tu vida necesita. Es que el cambio se da cuando uno se enfoca. El cambio en nuestra vida no se da cuando nosotros disponemos de todos los parámetros, de todas las situaciones. El cambio se produce cuando nosotros obedecemos, cuando nuestros sentidos se enfocan en Jesús. Cuando Jesús habla con Pedro y le comenta, Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo pidió para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahí es donde Pedro se pavonea: no, Señor, no te voy a fallar. Pero Jesús le estaba explicando la situación. Si había alguien en ese tiempo que tenía la mejor oración, ¿quién era? Jesús. Si había alguien en ese tiempo que tenía la oración más perfecta, la más poderosa, ¿quién era? Jesús. Y Jesús dice: Pedro, el diablo pidió para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahora, ¿qué pasó? Porque si Jesús rogó por Pedro, ¿qué falló? ¿La oración? Porque Jesús rogó, dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y Pedro le negó igual. ¿Qué falló ahí? ¿La oración de Jesús? No, es que Jesús estaba hablándole a Pedro algo que Pedro no llegó a ver. Jesús le dice: Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, si alguien vuelve es porque alguien si alguien vuelve es porque alguien se fue. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, vas a fallar. Pedro, vas a meter la pata terriblemente. Pero tranquilo, Pedro, porque yo rogué por ti para que tu fe no falte. ¿Sabes la fe para qué era? Para creer que podía cambiar, para creer que había otra oportunidad. Es que te lo vuelvo a decir, nos damos muy duro, nos pegamos muy duro, nos castigamos muy duro por nuestros errores, esos errores que nos avergüenzan, esos errores que nos llevan a recluirnos, a alejarnos de Dios, porque pensamos que nuestra vida no califica para Dios. Él tiene todo lo que necesitamos.
Yo no sé cómo llegaste esta semana. Yo no sé qué cosas están pasando por tu cabeza. No sé qué pensamientos tenés acerca de tu vida. ¿Qué cosas estás cansado de repetir? Pero para que empiece a arder el fuego de Dios, es necesario creer que Él lo puede encender. Es necesario creer que Él lo enciende en el corazón que quiere. No que Él quiere, en el corazón que quiere que arda el fuego. Porque el fuego se encarga de quemar todo. El fuego se encarga de quemar las impurezas. El fuego se encarga de quemar lo que ves, lo que no ves. El fuego se encarga de lo demás. Pero nosotros tenemos que disponer nuestra vida, ordenar las piedras de nuestro altar. Él se encarga del fuego. Él se encarga de hacerlo arder aún donde desborda el agua. Cuando el profeta fue a enfrentarse contra los profetas de Baal, había una sequía en la ciudad, en la nación. Él arregla el altar de Dios que estaba destruido y manda a traer agua. Eso que escaseaba, y manda a mojar. Si hay algo que te enseñan es que la madera tiene que estar seca para que el fuego agarre, y lo que cuesta prender. Y dice que descendió fuego del cielo. Dice que lamió el agua, la sacó, el polvo, todo el holocausto. No se trata de qué manera nosotros vamos a cambiar. Se trata de cómo Él nos va a cambiar. ¿Por qué no cerras tus ojos en esta mañana? Es tu expectativa y es tu manera de ver a Dios. No es Dios siendo selectivo con quien quiere. No es Dios seleccionando quién está en condiciones de ser tocado en esta mañana. Es Dios diciendo: donde haya un altar, donde haya un corazón dispuesto a recibir mi fuego, ahí yo lo voy a poner. Por eso en esta mañana, Dios nos invita a enfocarnos en Él. En esta mañana Dios te invita a que dejes de escuchar esas voces que te condenan, que dejes de escuchar esas voces de menosprecio, que dejes de escuchar esas voces que te relegan a servirle, porque tus condiciones nos dan. ¿Y qué importa si mis condiciones humanas no dan? Si Él no mira la condición humana, Él no mira lo que está afuera, Él no mira lo que los ojos ven. Él mira el corazón. Y dice que Él está cercano al quebrantado de corazón. Dios está cercano a tu corazón quebrantado en esta mañana. Dios está cercano a tu corazón quebrantado en esta mañana. Porque Dios nunca se fue. Porque aún en lo peor de tu pecado, Dios nunca se fue de tu vida. Porque mientras pensás que Dios se cansó de tu vida, Dios dice: yo nunca me cansé de vos. Yo nunca te dejé de amar. Yo nunca dejo de pensar en lo que puedo hacer con tu vida. Yo siempre estoy pidiendo, siempre estoy tomando la iniciativa. Solo está esperando que aceptes. Pero deja de mirar lo que no puedes hacer. Deja de ahondar en la basura de tu pasado, porque hoy Dios quiere hacer algo nuevo. Porque Dios hoy quiere cambiar y restaurar las perspectivas que tus ojos tenían de Él. No es tu capacidad, no es tu talento, no es el lugar donde naciste, no es lo que tenés. Se trata de que el fuego de Dios arda sobre tu vida. Por eso en esta mañana no te sientas obligado, pero yo quiero orar por tu vida. Si vos decís: yo quiero algo más, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que pases aquí adelante y vamos a hacer un altar. No te sientas obligado, no. Si no quieres pasar, no sientas obligación. Pero si decís: yo quiero algo más, yo quiero que en esta mañana empiece a arder ese fuego. Quiero que ese fuego limpie, purifique mi vida, mi pensamiento.
Esta es tu mañana, esta es tu cita con Dios, esta es tu cita con aquel que ama tu alma, con aquel que nunca te dejó de amar, con aquel que sigue mirándote con los mismos ojos de amor, con aquel que no le avergüenza tu pecado, sino que te ama, que quiere amarte, quiere sentir, quiere dejar que sientas que Él te ama. Ese es Dios en esta mañana, ese es Dios en esta hora. No importa lo que hiciste, no importa lo que fue tu semana, Dios siempre, 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 siempre está a tu lado, siempre te busca, siempre está para perdonarte, siempre está para limpiarte, como el hijo pródigo que corrió hacia ese padre, como ese padre que corrió hacia ese hijo. En esta mañana Dios corre hacia vos, en esta mañana Dios corre hacia tu vida, en esta mañana Dios vuelve a abrazarte, en esta mañana Dios quita todo pensamiento que el diablo se habían querido encargar de poner en tu mente. En esta mañana es mañana de reencuentro, mañana donde tu altar vuelve a ser ordenado, mañana donde tu altar vuelve a estar en orden. No mires atrás el pasado, Él está haciendo algo nuevo. Las cosas pasadas quedan atrás, tu pecado quedó atrás, tu error quedó atrás, tu mala decisión quedó atrás. En esta mañana hay perdón, en esta mañana hay perdón para tu vida, en esta mañana hay misericordia, en esta mañana hay nueva oportunidad. Es Dios limpiando tu mente, es Dios limpiando el corazón, es Dios limpiando tus manos, es Dios limpiando tus labios, es Dios limpiando tus ojos, es Dios purificando su altar. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo del cielo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo del cielo. Dios nunca cambia, Dios nunca cambia. Nuestro pensamiento puede cambiar, pero Dios nunca dejó de mirarnos. Dios no se avergüenza de tu error, Dios no se avergüenza de tu error.